Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes, doctor Joel Mendoza Ruiz. Bienvenido sea usted. Es doctor que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrito Hola, a doctor, buenas la tardes. Unidad Demos un minuto Académica para terminar Profesional de hacer una Cuautitlán prueba, por Izcalli. favor. Y bueno, Pero sí lo escucho. doctor, Sí lo escucho. muchas gracias por No, el recibimiento y no sé la aquí para aceptación de la finalizar. invitación a esta parte de la Muy entrevista bien, pues sobre la vamos a gobernanza comenzar. en Muy las buenas tardes, instituciones. doctor Joel Bienvenido, Mendoza doctor Ruiz. Joel. Bienvenido sea usted. Es doctor que trabaja en la Muy Universidad buenas Autónoma del tardes. Estado de México, Escucho un eco. Parece adscrito ser a que la Unidad Académica Profesional la Cuautitlán conversación Izcalli. me distrae un Bueno, poco. creo que ahí está, ¿no? Sí, ahí ya se acabó. Ok, bueno, vamos a empezar. Doctor, muchas gracias. Para sentar las bases sobre esta situación y este espacio que vamos a tener, usted es la primera persona en la red de estudios para el desarrollo sostenible que tenemos a bien el privilegio y el honor de poder estar contando con usted y con su experiencia. El doctor es autor de, bueno, muchos, pero muchos libros y artículos de investigación científica en diferentes revistas de índole importante, además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Doctor, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Para avanzar en este tiempo y que sea eficiente, lanzo la primera pregunta, doctor. Doctor Mendoza, para sentar las bases, ¿cómo definiría usted el concepto de gobernanza en el contexto del desarrollo sostenible? ¿Y por qué es un elemento hoy tan crítico, diferenciándolo de la mera gestión o administración tradicional? Sí, muchas gracias. Me gusta mucho el concepto que maneja el Banco Mundial a través de Governance of the Law, un libro que tienen ellos. Y entonces, de lectura, prácticamente, gobernanza es el proceso mediante el cual actores estatales y no estatales interactúan para diseñar políticas dentro del marco de reglas formales e informales que dan forma y son formadas por el poder. Poder es la habilidad de grupos e individuos para hacer que otros actúen en el interés de dichos grupos e individuos y para obtener resultados específicos. Los actores estatales juegan un papel más o menos importante con respecto a los no estatales y adicionalmente la gobernanza toma lugar en diferentes niveles, desde cuerpos internacionales a instituciones nacionales, a agencias de gobierno local, asociaciones comunitarias o de negocios. Estas dimensiones suelen traslaparse creando una red compleja de actores e intereses. Esa es la definición que a mí me gusta, pero como ven es demasiado larga. Habría que marcar algunos énfasis. Y bueno, la segunda parte de la pregunta hace énfasis en aspectos críticos. Los problemas públicos se han hecho problemas muy complejos. Entonces, esa complejidad requiere que todos actuemos de manera coordinada, de manera concurrente, para poder elaborar políticas propias y que esa multitud de políticas subjetivas se constituya como gobernanza y obtenga resultados. Decíamos en mis tiempos, habría que echarle montón. Entonces, para poder echarle montón, podemos aplicarnos todos y yo tendría entonces una definición un poco más corta con ese énfasis en la complejidad de los problemas públicos. Gobernanza es la participación simultánea y concurrente de una variedad de actores en metas complejas de desarrollo, de tal modo que su interacción alcance a dar resultados tangibles y efectivos hasta transformarse en patrones de relación como máximo referente de la sostenibilidad. Muchas gracias. Doctor, yo comentaba con usted hace algún tiempo, no sé si lo recuerde, yo por primera vez con usted escuché el contexto de gobernanza. La verdad es que para mí era totalmente, pues prácticamente desconocido, hasta que teníamos algunas reuniones en la maestría y yo le decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la diferencia entre la administración? Usted mencionaba bien, la administración ha dado para mucho, es la base de mucho, pero está quedando
pues no obsoleta, sino está siendo modificada incluso por la gestión, y la gestión está quedando atrás, cabe aclarar que hoy los gobiernos hablan de este término, ¿no? De la gobernanza. ¿Por qué la modificación, doctor? ¿Es elevar el concepto? ¿Es tener una visión más amplia? Desde su expertise, desde su praxis, ¿usted qué opina en relación a esto? ¿Por qué empezar a manejar un nuevo concepto de gobernanza? Bueno, la ciencia se construye a través de contradicciones del paradigma anterior. Entonces, por lo menos en la administración pública, que es donde yo tengo estudios al respecto, la administración clásica sería pues aquel modelo fordista en el cual pues existe una norma, existen determinados actores que ellos se coordinan para poder realizar un producto. Eso tuvo una contradicción a principios de los años 80, entonces se inicia la gestión pública. Se trataba de adelgazar el Estado, privatizar y dejar únicamente aquellos sectores que fueran aptos para ser manejados desde el sector público, pero que el sector público pudiera certificarlos en calidad, es decir, que fueran pocos procesos los que manejara el sector público y esto los manejara con calidad. Entonces, la gobernanza sería como una reivindicación de lo público hacia lo público, ¿sí? Entonces, ahí sumaríamos ya no una burocracia especializada, tampoco la necesidad urgente de que todo sea privado, sino sería un nuevo concepto de lo público a través de actores que tienen un alto sentido público y que colaboran como una multitud de agentes decisores y a la vez agentes implementadores de políticas públicas. Entonces, la gobernanza es lo que estamos viviendo ahorita y es lo que buscamos. Depende de una alta cultura cívica, depende principalmente de quitar la idea del monopolio estratégico gubernamental, es decir, de que el gobierno tiene que hacer los planes, ¿sí? Y todos los demás debemos de ser sujetos, prácticamente receptores de esos planes, ¿sí? Habría que evitar la transferencia de cargas, es decir, la cultura cívica tendría que evitar que nosotros transfiramos las cargas hacia otras personas, hacia otras instituciones, hacia cualquier otro individuo que no seamos nosotros. Entonces tendríamos que asumir una cultura más participativa. Y bueno, yo hago mucho énfasis en el dispendio del aprendizaje incremental, porque México no es que no haya tenido gobernanza. México tiene muchos patrones, los que somos de pueblo lo sabemos. Empieza con el dichoso tequio y sigue con las mayordomías, en los cuales nuestros padres y nuestros abuelos cooperaban con las obras de la iglesia, que después hicieron juntas cívicas y patrióticas, y al hacerse juntas cívicas y patrióticas, entonces tenían que entrarle, pues, con participaciones para poder pavimentar la calle donde se realizaba el desfile del 16 de septiembre, adornar, pues, las casas, organizar fiestas, y todo esto va evolucionando hasta que llega la construcción de carreteras, que es la obra monumental que se hace a través de relaciones intergubernamentales. Entonces nosotros tenemos patrones propios de nosotros los mexicanos, pues que no tendríamos que dejar de lado, sino que tendríamos que sacarlos tal vez del baúl, desempolvarlos y ajustarlos a un sistema nuevo de gobernanza para poder seguir colaborando. Es decir, reitero, lo principal es no dejar que exista un monopolio estatal pensando que él hace todo y nosotros nada más somos receptores. Lo segundo sería no hacer transferencia de cargas, tomar una cultura cívica propia. Y lo tercero, no desechar aquellos esquemas en los cuales nosotros nos construimos como mexicanos y con lo cual podemos reivindicar una gobernanza mexicana. Correcto, doctor. Muchas gracias. Precisamente en esta parte de las instituciones, y como usted bien lo menciona, obviamente en su desarrollo de su producción científica, hablamos de dos pilares fundamentales: la transparencia y la participación ciudadana, ¿no? Siempre el renegar o la resistencia al cambio, esa parte del stakeholder que le llaman. La pregunta sería, doctor, ¿de qué herramientas concretas disponen las organizaciones
pues para integrar estos principios de manera genuina y práctica, no solo como un requisito formal. Es decir, para darnos cuenta de un buen ejemplo, de una buena práctica, pues que se haya observado, ¿no? Que usted conozca en qué países a lo mejor conoce dentro de lo que usted ha estudiado o ha investigado, se puede decir que hay avances en este tema de la gobernanza. Bien, la cuestión de la transparencia es algo que tenemos como una dificultad. El gobierno nacional pues es el único que tiene una transparencia pues en dos sentidos, en publicar la información pública y en atender solicitudes específicas de transparencia. La transparencia focalizada ha tenido los problemas y fue una moda del gobierno de Enrique Peña Nieto. La transparencia focalizada está orientada a las políticas públicas y es publicar información específica que a la gente le ayude a poder reproducir políticas públicas. Entonces ahí tenemos una dificultad. Y la mayor dificultad que existe es que no existe transparencia de las acciones ciudadanas o de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen que recurrir a sus propios recursos para poder hacer transparencia de lo que ellos están haciendo. Esa sería la cuestión. Podemos empezar a citar ejemplos. Bueno, y la otra parte de la pregunta fue si conocía yo casos en el ámbito internacional. Yo lo que estoy tratando es de reivindicar el caso mexicano. Entonces sí podría leer bastante, no producir, aclaro, leer sobre casos de otros países, pero yo me centro en el caso mexicano, porque siento que tenemos todos los ingredientes para poder hacer gobernanza, ¿sí? Y no lo estamos tal vez logrando del todo o de una manera muy tangible, de una manera muy concreta. ¿Algún país que llame su atención, doctor, dentro de lo que usted ha investigado, aunque sabemos que nos acaba de aclarar que su interés es el caso mexicano? Bueno, algún país, por ejemplo, España. Mi colega José Joaquín Fernández Sales trabaja cuestiones de participación ciudadana allá en España y ellos tienen una organización diferente. Ellos están en el contexto europeo. La Unión Europea tiene programas para que las organizaciones participen. La Unión Europea se puede brincar de nivel, es decir, los gobiernos de las comunidades autónomas pueden organizarse con la política europea sin necesidad de que intervenga la política nacional. Y en este caso, por ejemplo, la parte de Cádiz, ellos trabajan en el Magreb y ellos trabajan también en varias regiones africanas, tratando de introducir apoyos, pues definitivamente para evitar la migración, porque sabemos que todo el sur de España, pues los salvavidas y las cuestiones de las llantas de los balseros, pues son lo que afectan el paisaje cultural, pues ahí de sus costas, ¿no? Entonces ellos están tratando de fortalecer los lugares de origen de los migrantes para que ellos no tengan la necesidad de llegar a España a conseguir las condiciones que no encuentran en su lugar de origen. Pero volviendo al caso mexicano, sí, en el caso mexicano hay observatorios ciudadanos y hay organizaciones. Alguna de las que yo he estudiado son las mesas de seguridad y justicia México SOS. Ellos tienen una página, ya el fundador ya falleció, era el dueño de Deportes Martí. Él perdió un hijo, como sabemos, y a raíz de eso él empezó a hacer activismo social pues a favor de la seguridad. Las mesas se instalan en cada una de las ciudades que tienen a bien tener una organización empresarial vasta, activa, vamos a llamarle, y entonces ellos convocan, es decir, es un esquema en el cual los empresarios convocan a los funcionarios públicos que se dedican a la seguridad y entre ellos en sus sesiones avanzan acerca del diagnóstico, es decir, pues no que los policías hagan rutinas, ese sería el problema, sino que los policías se organicen estratégicamente. Entonces, en Puerto Vallarta, pues solucionaron pues la dificultad esta de la carretera que los une con los estados circunvecinos para tratar de evitar pues que haya robos y que los turistas pues sean ahuyentados de Puerto Vallarta como destino turístico. Entonces, las mesas de seguridad y justicia
pues tienen ellos su página web y sí son transparentes. Repito, sin que el gobierno nacional los apoye. Son iniciativas ciudadanas, no en gobernanza. ¿Sí? Gobernanza lo que ellos logran, ¿sí? Pero no porque los convoque un programa de gobernanza del gobierno nacional. Está el Observatorio Ciudadano de León, que también se especializa en temas de seguridad pública y que atiende prácticamente todo lo que sería la política de seguridad pública de León, Guanajuato. Y recuerdo yo también la cuestión del cáncer de mama a través de la Fundación para el Cáncer de Mama, que se llama FUCAM por sus siglas. FUCAM es una organización que está en la Ciudad de México y entonces ellos a nivel médico explican el cáncer de mama en 5 niveles. Y bueno, yo, una alumna del INAP que tuvo bien hacer un trabajo de investigación porque su mamá tuvo cáncer, se sintió motivada y entonces ella cuando exponía sí se le salían sus lágrimas porque fue un caso sentido que la orientó a hacer investigación en ciencias sociales. Entonces ella comentaba que en la Ciudad de México le dijeron, bueno, es que nosotros nada más atendemos los primeros niveles de la enfermedad y tenemos incapacidad, y así se lo dijeron, tenemos incapacidad para atender los niveles más severos del cáncer de mama. Entonces lo que hacemos nosotros es turnar a las personas que ya tienen esta enfermedad avanzada a FUCAM, y FUCAM ya se encarga. Entonces ahí sí había un sistema de gobernanza, porque en el pasado la organización civil se beneficiaba tal vez con un subsidio del gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando ellos pudieran atender a todas las personas que les llegaban turnadas desde el gobierno de la Ciudad de México, que repito, no tenía forma de atender los niveles más severos del cáncer de mama. Ok, doctor. Precisamente, bueno, llama bastante la atención lo que usted menciona sobre que a veces no se tiene apoyo del gobierno y sobre todo en el contexto mexicano. Esto nos hila con la siguiente pregunta. El desarrollo sostenible, obviamente la reducción de emisión de gases contaminantes, el cuidado de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, todo esto requiere de una colaboración y una colaboración en conjunto. Una de las cosas que desde mi perspectiva veo complicada, doctor, salvo lo que usted nos dé en su opinión como experto, es cómo pueden las instituciones, tanto públicas y esa transición de las instituciones privadas, cogobernar, es decir, llevar ese nacimiento en el contexto mexicano de llevar una gobernanza, una alineación a modelos precisamente para enfrentar esos desafíos comunes que se tienen, ¿no? La inclusión social, la reducción de gases contaminantes, el uso correcto de recursos naturales, por ejemplo, o la optimización de ellos, o como la parte de la transición o la participación, pues tanto de las empresas o de las instituciones privadas, pues que están ocupadas principalmente en tener rentabilidad, en hacer dinero, llamémoslo así. ¿Cómo podríamos, y bueno, por otra parte, las instituciones públicas que están preocupadas objetivamente por el desarrollo, ¿verdad? Y el bienestar, en este caso, de las sociedades, ¿cómo es que esta interacción, desde su perspectiva, puede mitigarse, puede llevarse a cabo en una transición pacífica, doctor? Yo creo que lo que hay que hacer es construir sinergias y en esa actividad constante operar redes. Y ese es un trabajo político complejo. Es un trabajo político complejo porque, bueno, a mí me tocó pavimentar calles. Entonces, cuando se va a pavimentar una calle, pues se cita a la gente, viven 70 familias, y a la junta primera llegan 5. Entonces, esos 5, pues hay que hablarles bonito para que ellos 5 traigan otros 5 para la siguiente junta, y es un dispendio de tiempo, ¿sí? Hay veces que no logran de acuerdo. Esos 5, cada uno de ellos está platicando de temas diferentes y no se centran en un plan para pavimentar la calle. Entonces dejamos esa y pavimentamos la de al lado porque se pusieron de acuerdo, ¿no? Hay muchos casos. Aquí en Cuautitlán Izcalli existe San Francisco Tepojaco, es un fraccionamiento que hicieron los Fontanet. Los Fontanet llegaron a una iglesia y le dijeron a 5 ejidatarios también que ahí encontraron, le dijeron a los 5 ejidatarios, mira, vamos a tomar los terrenos ejidales, vamos a hacer un proyecto habitacional y con el tiempo vamos a vender casas y a ti te vamos a dar el costo de la tierra y entonces tú vas a ser partícipe del negocio.
Entonces, si tú más o menos te interesa y le entendiste, el siguiente domingo vamos a venir otra vez y cada quien trae un ejidatario más para volverles a explicar. Entonces, eso lo hicieron durante fines de semana, después de misa, de manera consecutiva. Lo tienen incluso publicado por ahí en una revista de líderes empresariales. Y esa cuestión se repitió ya en etapas avanzadas. Los primeros ejidatarios ya se la sabían y ya se encargaban de explicarle a los ejidatarios nuevos. Y si nosotros vamos a San Francisco Tepojaco, hay un fraccionamiento como de unas 8,000 casas que no terminó en conflicto, o sea, terminó en un negocio de todos ellos. Entonces, yo quiero hacer énfasis ahorita en la capacidad política que tengamos como actores. Yo lo que estoy proponiendo es que en Izcalli hay muchas universidades, pero nosotros todos estamos en Izcalli y no tenemos una relación franca. Entonces, había que empezar la chamba que iniciamos cuando pavimentamos calles o que iniciaron los Fontanet para construir su fraccionamiento, de tal manera que tal vez nos lleven varias sesiones, varias reuniones. No había que citar una reunión, sino que hay que citarnos entre académicos para ir platicando e irnos enamorando de un proyecto de gobernanza que tenga como fundamento los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que veamos cuáles son los más sencillos y cuáles son los más complejos. Siempre el más complejo es el de energías limpias, ¿no? Es en donde todos nos ponen tache, y siempre tal vez los más sencillos pues son aquellos programas pues, que ya manejamos regularmente, como los programas sociales. Entonces, esta sería la labor. Las leyes pues, no se construyen solas, había que construirlos con relaciones humanas, y que las relaciones humanas se vayan dando, ¿sí?, en etapas de consenso, de conciliación, de apertura de intereses, ¿sí?, de gestión, de firma de convenios más adelante y finalmente de operación de redes donde ya tengamos resultados o metas tangibles para poder operar una red a largo plazo. Correcto, doctor. Bueno, pues a aquellos que nos están viendo, porque estamos transmitiendo en directo en el canal, pues los invitamos. El doctor bien está diciendo, creo que yo concuerdo con él, esto de la relación de construir puentes entre las universidades que platicábamos. Nosotros que hemos estado trabajando un poco en la factibilidad de un estudio en posgrados de gobernanza, alrededor no escuchamos todavía mucho de eso, doctor, es decir, en la zona del Estado de México en la cual nosotros nos encontramos, pues también la participación y la vinculación con las instituciones, con las empresas, aquellas que estén dispuestas a participar y aquellos investigadores pues que se quieran añadir a estos trabajos, a esta red, a esta producción obviamente de trabajos científicos y de desarrollo, pues están totalmente invitados. Doctor Mendoza, muchas gracias. Para cerrar este primer cápsula de conocimiento, finalmente éramos convergentes. La pregunta más personal derivada de su investigación dice que al final del día lo que usted nos está diciendo es que versemos y basemos la gobernanza en relaciones humanas. Y precisamente la gobernanza, quiero pensar que la hacemos las personas, no la hacen las personas, sino la hacemos, y eso requiere la participación desde la trinchera donde nos encontramos, pues todos y cada uno de nosotros, universidades, casa, empresas, donde nosotros estemos desarrollando gobierno. La última pregunta antes de irnos, doctor, ¿qué habilidades y valores cree que deben de priorizar los líderes de las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, doctor? Y bueno, precisamente tanto en el servicio público como en la alta dirección empresarial, hoy desde la universidad en la cual servimos tenemos gerentes antes de los 30 años, esa es una estadística interesante. Precisamente, pues, ¿cuáles son los valores usted cree que se tienen que priorizar para construir instituciones pues realmente sostenibles, no solamente conceptualmente sostenibles, sino en la praxis, doctor, y sobre todo confiables? Bien, pues yo pienso que el principal mecanismo es combatir con mucha decisión lo que sería el aislacionismo. Esto es actualmente por la cuestión de las redes, por la cuestión tal vez de que luego los audífonos, por ejemplo, es decir, muchas tecnologías que actualmente utilizamos, el ser humano tiende a estar aislado. Entonces se crea lo que le llaman el dilema del prisionero. El dilema del prisionero establece pues que hay dos personas que los inculpan
¿sí? Los meten entonces para su interrogatorio y entonces ellos a lo largo del interrogatorio pues ven que tienen dos posibilidades para beneficiarse. La primera sería declararse culpable y con ello recibir los beneficios pues, de esa condición de declararse culpable. Y lo segundo sería inculpar al otro. Y entonces al inculpar al otro puede obtener mayores beneficios porque disminuye su condena. Entonces ese es el dilema del prisionero. El aislamiento en el dilema del prisionero es un dilema, una condición real porque los están interrogando por separado. Ese aislacionismo se ha traspolado a la vida cotidiana y las personas viven aisladas. Aquí, por ejemplo, atendemos jóvenes que hay veces que pierden la costumbre del saludo, los encontramos en los pasillos y luego esconden su cara para no saludar. La otra vez estaba yo en el gimnasio y entonces me senté en un aparato y entonces le dije a la muchacha, oiga, ¿lo está ocupando? Disculpe. Entonces no vi que ningún estímulo de que me escuchara, creo que traía audífonos, se lo pregunté 2 veces más y no me contestó nunca. Entonces, aparentemente los audífonos pudieran quitarle audición, pero tal vez los audífonos pues ya son un mecanismo que utiliza para no hablar con nadie, para estar en un lugar público y no tener interacciones con nadie. Entonces, esos son los problemas que vivimos actualmente, la costumbre a estar aislado, no tener intereses públicos, sino tener intereses personales. Entonces, habría que buscar aquellas condiciones que tengamos nosotros un restablecimiento de la cultura de lo público, de la atención de los problemas públicos y de costumbres cotidianas, como puede ser el debate público, como puede ser el saludo incluso, ¿sí? O preocuparse por los problemas que tenemos, ¿no? Ahorita yo estoy convocado a realizar un libro sobre el Club de Leones de Cuautitlán, que cumple 75 años. Entonces, nosotros tenemos en nuestra zona organizaciones de la sociedad civil que tienen muchísimos años realizando acciones de beneficencia. Entonces, ellos, por ejemplo, construyeron un velatorio, ahorita están en la idea de construir un crematorio, y luego hacen jornadas para distribuir 20,000 lentes en una semana. Citan médicos del extranjero y todo ello. Imagínense cómo podría hacerse esto en el aislacionismo. Ellos se están quejando ya porque hay autoridades que no lo reciben y entonces todavía están con una cultura anterior que no debe de ser anacrónica, que debemos de tenerlo como cultura vigente para poder combatir ese aislacionismo y obtener metas públicas de mejor manera. Entonces, la gobernanza está en aprender a construir metas comunes a través de patrones de relación específicos. Correcto, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de las aportaciones que ha hecho a este primer foro que nosotros tenemos. Invitamos a los demás investigadores a que se puedan adherir, a que llamen a sus estudiantes, a que compartan el conocimiento. La Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible es una red abierta totalmente al conocimiento con el cumplimiento precisamente de la sostenibilidad en los diversos sectores. Al doctor Joel lo pueden buscar en diferentes fuentes como Google Académico, como ResearchGate y poder ver toda su producción científica, que por demás es interesante y es vasta. Él es SNI nivel 2. Doctor Joel Mendoza Ruiz, así lo pueden encontrar. Le agradezco mucho el espacio, le estoy muy agradecido, ojalá podamos tenerlo en otra ocasión con otros temas. Sé que es especialista también en federalismo, en la parte de servicios públicos y bueno, será muy grato volverlo a tener en este espacio. Le agradezco el espacio, doctor, y el tiempo. Deseo que tengan buena tarde todos ustedes. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.